Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Geociencia al alcance de todos. Yo soy Alexis Quintos y para esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Es muy bonito y a todos nos concierne, puesto que es acerca del lugar en el que estamos parados el día de hoy, y es la estructura interna de la Tierra. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la composición interna de nuestro planeta? La formación y evolución de la Tierra están ligados a la evolución que ha tenido nuestro sistema planetario. Pero, ¿cómo hemos sido capaces de estudiar lo que ocurrió hace millones de años? Bueno, pues el análisis de meteoritos y muestras lunares, junto con estudios de geoquímica en isótopos radioactivos, son los que nos han ayudado a tener un conocimiento mucho más amplio sobre la geodinámica de la Tierra, sus procesos geológicos y su estructura interna, entre otras muchas cosas. Ahora sí, entraremos de lleno y hablaremos de datos puntuales. ¿La Tierra es plana? No, por supuesto que no. ¿Es una esfera perfecta? Bueno, pues esa es la idea que muchos tenemos. Sin embargo, se trata de una forma semicircular denominada geoide. Es decir, es un elipse casi redondo, pero con muchas irregularidades, principalmente la del achatamiento en los polos, y tiene un radio aproximado de alrededor de 6.370 kilómetros. Ahora, sabemos que la estructura interna está constituida por tres capas principales, que son la corteza, el manto y el núcleo. Pero entremos más a detalle. Además de estas tres capas de diferente composición, la Tierra se puede dividir en más capas en función de sus propiedades físicas. Las propiedades físicas utilizadas para definir estas zonas son su carácter sólido o líquido o qué tan dúctil o resistentes son. Y bueno, para esto es importante saber que tanto en el interior de la Tierra como en la superficie existe una diversidad enorme de rocas y minerales. Es realmente impresionante. Actualmente se conocen más de 3.000 tipos, de los cuales únicamente 22 son los más comunes que constituyen a las rocas de la mayor parte de la corteza. Los espesores de las capas de la Tierra son variables en promedio, pero tienen valores de 2.900 a 3.500 kilómetros. Debido a la manera por la cual se formaban las capas externas, son más ricas en minerales compuestos por sílice y aluminio, mientras que a más profundidad el contenido de hierro y magnesio va aumentando. Para cuando llegamos al núcleo encontramos puro hierro y níquel. La temperatura también aumenta conforme vamos bajando en la profundidad. Mientras más profundo estemos, más alta es la temperatura. Esta variación de la temperatura con la profundidad tiene un nombre y lo llamamos gradiente geotérmico. El valor de este varía de un lugar a otro, pero este tema será para otro de nuestros episodios, en donde seguramente vamos a hablar sobre la importancia que tiene el gradiente geotérmico, por qué es importante en cuanto a la formación de las rocas y cuál es el papel que juega. Pero por ahora conozcamos las capas definidas. Empecemos por la más externa, que es la corteza. Es una capa rocosa que se divide en dos, la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica tiene un espesor de alrededor de 7 kilómetros de grosor y está compuesta por rocas ígneas, denominadas basaltos. El basalto es esta roca oscura dura que todos conocemos y seguramente hemos visto en la fachada de alguna casa. Por otro lado, la corteza continental tiene un grosor de entre 35 y 40 kilómetros, pero incluso puede llegar a superar los 70 kilómetros en algunas regiones montañosas. A diferencia de la corteza oceánica, que tiene una composición química relativamente homogénea, esta corteza continental consta de muchos tipos de rocas, que un poco más adelante vamos a hablar acerca de ellas. Las rocas de la corteza oceánica son mucho más jóvenes, pero en términos geológicos, ¿a qué se le define como joven? Bueno, pues estamos hablando de aproximadamente 180 millones de años. Y ustedes me van a decir, pero Alexis, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo esto es joven? Bueno, pues sí, a comparación de la edad aproximada de la Tierra, que es de 4.540 millones de años, pues sí, estos 180 millones son jóvenes. Pero bueno, esta corteza fue enfriándose hasta solidificarse, pero las capas interiores no lo hicieron de la misma manera, porque pues más profundidad. Y es por esta razón que pueden mantener temperaturas mucho más altas. La corteza actúa como si fuera un aislante de calor, evitando que el calor interno de la Tierra se propague, por así decirlo. Pero sigamos con el manto, el cual se forma de tres partes, que son el manto superior, la zona de transición y el manto inferior. Un dato importante y muy interesante del manto es que
Más del 82% del volumen de la Tierra está contenido aquí. Es muchísimo, más de la mitad del volumen de la Tierra lo tenemos en el manto. El manto es como una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de la composición química y el tipo de roca dominante en la parte superior es una roca ígnea plutónica llamada peridotita, formada principalmente de los minerales de olivino, piroxeno y anfíboles. Es verde y es bellísima. Si tienen la oportunidad de ver alguna en persona, de verdad valórenla porque estarán viendo el interior de la Tierra. La última capa conocida es nada más y nada menos que el núcleo. Se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores en oxígeno, silicio y azufre. El interior de la Tierra, como ya se mencionó, se caracteriza por un aumento gradual en la temperatura y la presión con la profundidad. Los cálculos sitúan que la temperatura a una profundidad de 100 kilómetros oscila entre los 1200 y los 1400 grados centígrados aproximadamente, mientras que la temperatura en el centro de la Tierra puede superar los 6700 grados centígrados, es decir, más que la temperatura del Sol. Pero por ahora, demos un salto más y desglosemos las capas que son la división entre estas que ya mencionamos. La Tierra puede dividirse en 5 capas principales en función de sus propiedades físicas y por tanto, según su resistencia mecánica, las cuales son la litosfera, la astenosfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno. Empecemos por la más superior, que es la litosfera y la astenosfera. Según sus propiedades físicas, la capa externa de la Tierra comprende la corteza y el manto superior y forman un nivel relativamente rígido y frío. La litosfera, que se refiere a una esfera de roca, tiene un grosor promedio de unos 100 kilómetros, pero puede alcanzar incluso los 250 kilómetros de grosor sin problema. Pero esto ocurre justo por debajo de las zonas más antiguas de los continentes, mientras que dentro de las cuencas oceánicas, la litosfera tiene un grosor de tan solo unos pocos kilómetros debajo de las dorsales oceánicas, como lo podemos ver en la imagen. Debajo de la litosfera, en el manto superior, a una profundidad aproximada de 660 kilómetros, se encuentra una capa blanda plástica que se conoce como la astenosfera, la cual en su parte superior tiene unas condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de una pequeña zona de roca fundida. Pero bueno, sigamos descendiendo a las profundidades de la Tierra. Llegamos a lo que se conoce como la mesósfera o manto inferior. Por debajo de esta zona de la astenosfera, el aumento de la presión contrarresta los efectos de la temperatura más elevada y la resistencia de las rocas crece de manera gradual con la profundidad. Para las profundidades de 660 kilómetros a 2.900 kilómetros es bastante, se encuentra una capa más rígida denominada mesósfera, que quiere decir esfera media, o mejor conocida como manto inferior. Y por último, en lo más profundo, llegamos a lo que es el núcleo, que se divide en dos, el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo está compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel, que se divide en dos regiones que muestran resistencias mecánicas bastante distintas. El núcleo externo, por una parte, es una capa, como lo van a escuchar, es una capa líquida de 2.270 kilómetros de grosor. Imagínense a esa profundidad una capa líquida. Es impresionante. Seguro todos hemos escuchado alguna vez hablar acerca del campo magnético de la Tierra. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el núcleo? Pues las corrientes convectivas de hierro metálico en esta zona son las que generan el campo magnético. Y está fuerte, ¿no? ¿Cómo es que algo a esta gran profundidad influye tanto al día a día de la supervivencia humana? Pero bueno, mientras que el núcleo interno es una esfera de radio de 1216 kilómetros y a pesar de su temperatura más elevada, el material que encontramos en el núcleo interno es más resistente que el núcleo externo. Esto pues debido a la enorme presión que se genera hasta allá abajo. Y lo más interesante es que se comporta como un sólido. Es impresionante. Es decir, podemos decir que en el interior de la Tierra hay una enorme canica metálica. Es impresionante, no me lo puedo imaginar. Pero bueno, llegados a este punto, uno debe preguntarse cómo conocemos la composición y la estructura del interior de la Tierra. Los seres humanos
Nunca hemos podido perforar un agujero en el manto con el fin de sacar muestras directas de estos materiales, y seguramente nunca lo haremos. Pero a pesar de estas limitaciones, se han desarrollado muchas teorías que describen la naturaleza del interior de la Tierra. Por ejemplo, la estructura en capas de la Tierra se ha establecido mediante observaciones indirectas. Cada vez que se produce un terremoto, los odiamos, pero cada vez que se produce un terremoto, las ondas de energía que viajan se denominan ondas sísmicas, las cuales penetran en el interior de la Tierra, y estas funcionan como una clase de rayos X que nos permite conocer y estudiar lo que sabemos hasta el día de hoy. Pero bueno, sorprendentemente los meteoritos, estos objetos extraterrestres sólidos que chocan contra la superficie de la Tierra, nos proporcionan muchos datos importantes y muchas pistas sobre la composición del núcleo y el manto. Otro dato que puede resultar sorprendente para nosotros es conocer qué rocas se originaban en el manto y se han podido recuperar de la superficie de la Tierra. En estas, pues tenemos rocas que contienen diamantes, que según los estudios pueden formarse únicamente en ambientes con presiones muy elevadas, dado que pues estas rocas tienen que haber cristalizado a profundidades superiores a los 200 kilómetros. Y se deduce que son muestras del manto que sufrieron pocas alteraciones durante su ascenso a la superficie. Entre muchas otras pruebas, estas son las que nos permiten conocer lo que hasta el día de hoy conocemos. Pero bueno, desafortunadamente nuestro programa del día de hoy llegó a su fin, y esperamos que les haya gustado mucho este episodio y aprendieran nuevos datos sobre cuál es la formación interna de nuestro planeta, este gran geoide en el que estamos parados el día de hoy. Yo soy Alexis Quintos y me despido no sin antes invitarlos, claro, a su programa, Geociencias al alcance de todos. Recuerden que todos los miércoles a las 8 p.m. estrenamos episodio con un nuevo tema muy interesante. Hasta la próxima, muchas gracias.